Mi nombre es David Sullivan, y esta es la historia de cómo invoqué a un joven beato italiano en los últimos segundos antes de mi ejecución. Y lo que sucedió después dejó a todos los testigos presentes en un estado de shock que ninguno de ellos pudo explicar jamás. Lo que vieron en esa cámara de ejecución en Texas desafió toda lógica, toda explicación científica, toda comprensión humana. Y cambió no solo mi destino, sino el de muchos otros que presenciaron ese momento imposible. Crecí en Houston, Texas, en un vecindario del este de la ciudad donde la violencia era tan común como el calor sofocante del verano tejano. Mi padre era alcohólico. Mi madre nos abandonó cuando yo tenía 7 años. Aprendí desde muy joven que si querías sobrevivir, tenías que pelear por cada migaja. A los 14 vendía marihuana en las esquinas. A los 18 había estado en la cárcel juvenil 3 veces. A los 20 formaba parte de una pandilla que controlaba varios bloques en el este de Houston. No voy a justificar lo que hice. Tomé decisiones terribles que arruinaron vidas, incluyendo la mía. La peor de todas la tomé la noche del 14 de marzo de 2007. Entramos a una tienda de licores a las 10:47 de la noche. El dueño, Robert Chen, estaba detrás del mostrador. Le apunté con la pistola y le grité que abriera la caja registradora. Él levantó las manos, asustado, y comenzó a obedecer. Entonces su hijo, Michael Chen, de 23 años, salió de la habitación trasera. Cuando vio lo que estaba pasando, intentó proteger a su padre. Mi compañero Jamal se asustó. Disparó. Michael cayó. Robert gritó y se lanzó sobre su hijo. Entonces alcanzó algo debajo del mostrador. Una pistola. Jamal disparó de nuevo. Robert cayó. Salimos corriendo. Las cámaras de seguridad habían grabado todo. Me arrestaron 2 días después. El juicio fue una pesadilla. El jurado deliberó solo 3 horas. Culpable de asesinato capital. El 2 de noviembre de 2007, el juez me sentenció a muerte. Tenía 21 años. Me llevaron a la unidad Polunsky en Livingston, Texas, donde está el corredor de la muerte. Una celda de 2 metros por 3 metros se convirtió en mi mundo completo. 23 horas al día encerrado entre paredes de concreto. 1 hora para recreación en un pequeño patio cercado, donde podías caminar en círculos bajo la mirada constante de los guardias, sin contacto físico con otros prisioneros, sin tocar a otro ser humano excepto cuando te esposaban. Los primeros años los pasé en una rabia constante que me consumía desde adentro. Veía a otros hombres recibir sus fechas de ejecución. Los veía caminar por ese pasillo por última vez, y sabía que algún día sería mi turno. Algunos se volvían locos con el tiempo. Algunos encontraban la religión y se aferraban a ella como a un salvavidas. Algunos simplemente se apagaban, como velas que se consumen lentamente hasta que solo queda cera fría. Mi caso pasó por todas las apelaciones posibles en el sistema judicial de Texas y federal. La Corte de Apelaciones Criminales de Texas rechazó nuestra primera apelación en 2009. La Corte Suprema de Texas la segunda en 2011. El Quinto Circuito Federal en 2013. La Corte Suprema de EE.UU se negó a escuchar el caso en 2014. En agosto de 2015, mi abogada Jennifer Martínez vino con lágrimas en los ojos. David, dijo con voz quebrándose, se acabaron las apelaciones. El último recurso fue negado. 2 semanas después, el guardia vino con el documento oficial firmado por el gobernador. Mi ejecución estaba programada para el 12 de octubre de 2019, 4 años en el futuro. Tenía 26 años y sabía exactamente cuándo iba a morir. Fue en 2017, 2 años después de recibir mi fecha de ejecución, cuando todo cambió en mi interior. El capellán de la prisión era un hombre llamado Padre Thomas McCarthy, un sacerdote católico de origen irlandés que llevaba 20 años ministrando en el corredor de la muerte de Texas. Era un hombre pequeño, de apenas 1,60 m de altura, con cabello completamente blanco peinado hacia atrás, ojos azules brillantes que parecían ver a través de toda tu mierda y encontrar algo de humanidad debajo, y manos pequeñas y arrugadas que siempre estaban en movimiento, gesticulando mientras hablaba. El padre Thomas venía cada semana, visitando celdas una por una. Al principio lo rechazaba completamente.
Cuando se paraba frente a mi celda y preguntaba si quería hablar, yo le daba la espalda o le decía que se fuera a la mierda. Él nunca se ofendía. Solo sonreía con esa sonrisa triste y sabia. Decía, «Dios te bendiga, hijo», y seguía a la siguiente celda. Pero él era persistente. Semana tras semana venía y preguntaba. Y poco a poco, no sé por qué, empecé a responder. Al principio solo con gruñidos o palabras sueltas, luego con frases cortas, eventualmente con conversaciones reales. No hablábamos sobre Dios al principio. El padre Thomas era demasiado inteligente para eso. Sabía que yo habría levantado mis defensas inmediatamente. En cambio, hablábamos sobre cosas mundanas, sobre el clima, sobre los equipos de fútbol de Houston, sobre libros que él pensaba que me gustaría leer. Lentamente, con paciencia infinita, el padre Thomas comenzó a penetrar la armadura de rabia que había construido a mi alrededor. Me hacía preguntas sobre mi infancia, sobre mi familia, sobre mi vida antes del crimen. No juzgaba, no condenaba, solo escuchaba. Una tarde de julio de 2017, después de meses de estas conversaciones, finalmente dejé salir algo que había estado conteniendo desde el día de mi arresto. Estábamos hablando de la familia y de repente me encontré llorando, sollozando como un niño, las lágrimas corriendo por mi rostro mientras le contaba al padre Thomas sobre las noches en que no podía dormir porque veía las caras de Robert y Michael Chen en mis sueños. Veo a Michael cayendo, le dije entre sollozos. Veo la expresión en el rostro de Robert cuando su hijo es disparado. Veo la sangre. Lo veo todo, cada noche, una y otra vez. Y sé que es mi culpa. Yo estaba allí, yo era parte de ello, y no puedo deshacerlo, no puedo traerlos de vuelta. El padre Thomas escuchó en silencio mientras yo me derrumbaba completamente. Cuando terminé, cuando no me quedaron más lágrimas, él habló con una voz gentil. David, el remordimiento que sientes es la primera semilla de la redención. No puedes deshacer lo que pasó, pero puedes hacer las paces con ello. Puedes pedir perdón, incluso si ese perdón nunca viene. Puedes ofrecer tu sufrimiento, tu tiempo aquí como una penitencia. ¿Cómo?, pregunté. ¿Cómo hago eso? Dejando entrar a Dios, respondió simplemente. Dejando que su misericordia toque esas partes rotas de ti. Fue un mes después, en octubre de 2017, cuando el padre Thomas llegó con algo diferente. Era un pequeño folleto, del tipo que las iglesias regalan a los feligreses. En la portada, había la fotografía de un adolescente de aspecto completamente normal, sonriendo a la cámara con una sonrisa abierta y sincera. El chico llevaba una sudadera roja de manga larga, tenía el cabello oscuro ligeramente ondulado que caía sobre su frente, y sus ojos marrones brillaban con una alegría que parecía emanar de algún lugar profundo dentro de él. «Quiero hablarte de alguien especial», dijo el padre Thomas, pasándome el folleto a través de la ranura de la puerta de mi celda. Se llamaba Carlo Acutis. Murió de leucemia a los 15 años en Italia en 2006. Era solo un chico normal, pero tenía una fe extraordinaria que está tocando vidas en todo el mundo. Tomé el folleto con escepticismo. Había visto suficientes materiales religiosos en prisión para durar toda una vida. Panfletos sobre Jesús, tratados sobre el infierno, folletos sobre cómo ser salvo. Todos parecían decir la misma cosa en diferentes palabras. Estás condenado a menos que hagas exactamente lo que nosotros decimos. Pero había algo diferente en la imagen de este chico. No parecía un santo de postal medieval con una aureola y expresión seria. Parecía un adolescente real que podría estar en un centro comercial o jugando videojuegos. ¿Y qué se supone que debo hacer con esto, padre?, pregunté, tratando de sonar desinteresado aunque algo en mi interior ya estaba intrigado. El padre Thomas se sentó en el piso fuera de mi celda, algo que nunca había hecho antes. Se puso cómodo, como si se preparara para una larga conversación. «Solo escucha», dijo con paciencia. Carlo nació en Londres en 1991, hijo de padres italianos adinerados. Creció en Milán. Tuvo una infancia privilegiada, todo lo que un niño podría querer. Pero desde muy pequeño, desde los 7 años cuando hizo su primera comunión, Carlo tenía una devoción increíble por la Eucaristía. ¿La Eucaristía?, interrumpí.
¿Te refieres a esa galleta que comen en misa? El padre Thomas sonrió pacientemente. Los católicos creemos que la Eucaristía es realmente el cuerpo de Cristo, no un símbolo, sino verdaderamente Jesús presente bajo la apariencia de pan. Y Carlo lo creía con todo su ser. Llamaba a la misa su autopista al cielo. Iba a misa todos los días, no porque sus padres lo obligaran, sino porque él quería estar cerca de Jesús. Escuché, más interesado de lo que quería admitir. Pero Carlo no era raro ni aislado, continuó el padre Thomas. Le encantaban los videojuegos. Era experto en programación de computadoras. Tenía amigos. Hacía bromas. Era un chico normal en todos los sentidos, excepto en su fe. Y usaba sus talentos para servir a Dios. ¿Qué quieres decir? Con solo 14, 15 años, Carlo creó un sitio web documentando milagros eucarísticos de todo el mundo. Investigó cientos de casos donde la hostia consagrada había sangrado, o se había convertido en carne real, o había sido preservada durante siglos sin descomponerse. Lo catalogó todo, con fotos, con investigaciones científicas, con testimonios. Quería que el mundo entero supiera que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Miré la foto del chico sonriente. ¿Y murió a los 15? El padre Thomas asintió con tristeza. Leucemia. Se enfermó muy rápido. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero era agresiva. Estuvo en el Hospital San Gerardo en Monza, Italia. ¿Y sabes qué es lo increíble, David? Incluso mientras moría, incluso con un dolor terrible, Carlo ofreció su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Pidió la unción de los enfermos, recibió la comunión hasta el final. Su última palabra fue Jesús. Algo en mi garganta se apretó. ¿Cómo puede un niño enfrentar la muerte así? Porque sabía que la muerte no era el final, porque su fe era tan real, tan profunda, que veía la muerte como simplemente pasar a estar con Jesús para siempre. Carlo decía, todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Vivió su vida como un original, completamente él mismo, completamente entregado a Dios. El padre Thomas se puso de pie, sus rodillas crujiendo. Te voy a dejar este folleto, David. Léelo si quieres. Y hay algo más que deberías saber. Carlo murió el 12 de octubre de 2006. Exactamente 13 años antes de tu fecha de ejecución programada. No creo en coincidencias. Creo que Dios te está hablando a través de este chico. Me dejó el folleto y se fue. Esa noche no pude dejar de mirar esa fotografía. Había algo en los ojos de Carlo que me inquietaba profundamente. Una paz que yo nunca había conocido en toda mi vida. Una certeza que parecía decir que la vida, incluso una vida tan corta como la suya, tenía un significado más allá del caos y el dolor. Leí el folleto esa noche. Luego lo leí de nuevo. Y de nuevo. Las palabras de Carlo resonaban en mi mente. La tristeza es mirar hacia nosotros mismos. La felicidad es mirar hacia Dios. Yo había pasado 30 años mirando hacia mí mismo. Mirando mi dolor, mi rabia, mi culpa. Y solo había encontrado tristeza. Durante las semanas siguientes, el padre Thomas me trajo más materiales sobre Carlo Acutis. Artículos, transcripciones de testimonios de personas que lo conocieron, fotos de su exposición sobre milagros eucarísticos. Cada pieza me mostraba una imagen más completa de este chico extraordinario que había vivido solo 15 años, pero que había dejado un impacto que seguía creciendo años después de su muerte. Aprendí que cuando exhumaron el cuerpo de Carlo en 2019, años después de su entierro, lo encontraron incorrupto. Su piel aún estaba intacta, no había señales de descomposición. Los científicos no podían explicarlo. La Iglesia lo vio como una señal de santidad. Aprendí que miles de personas ya estaban pidiendo su intercesión, rezándole, visitando su tumba en Asís, Italia. Había reportes de milagros atribuidos a él, curaciones inexplicables, conversiones dramáticas. El Vaticano había comenzado el proceso de beatificación, y aprendí que Carlo había dicho, no yo, sino Dios. 3 palabras simples que contenían toda una filosofía de vida. No se trataba de él, de sus logros, de su gloria. Se trataba de ser un canal para Dios, una ventana transparente que dejaba pasar la luz divina. Empecé a rezar,
torpemente al principio. No sabía cómo hacerlo realmente. Nunca había rezado en mi vida excepto quizás cuando era niño pequeño, y decía oraciones memorizadas antes de dormir. Pero ahora, en mi celda, en la oscuridad de la noche, empecé a hablar. «Carlo», susurraba, sintiéndome ridículo pero necesitado. «No sé si puedes oírme. No sé si un chico como tú, tan puro, tan bueno, querría escuchar a alguien como yo. Soy un asesino. Maté a 2 personas inocentes. He hecho cosas terribles toda mi vida. Pero estoy perdido. He estado perdido toda mi vida. Y no sé cómo encontrar el camino de regreso, o si siquiera hay un camino de regreso para alguien como yo». No esperaba una respuesta. No esperaba nada. Pero encontré que hablar me ayudaba. Era como si Carlos se hubiera convertido en un amigo invisible. Alguien que podía escuchar sin juzgar, que podía entender sin condenar. Le contaba a Carlos sobre mis días, sobre los otros prisioneros que escuchaba gritar por las noches, sobre mis miedos de la muerte que se acercaba, sobre mis remordimientos por lo que había hecho, sobre mi confusión acerca de Dios y la fe, y si alguien como yo podía ser perdonado. El padre Thomas vio el cambio en mí. Comenzó a instruirme formalmente en la fe católica. Me explicó los sacramentos, la teología, la historia de la iglesia. Leímos juntos pasajes de la Biblia. Discutimos el significado del arrepentimiento, la gracia, la redención. «David», me dijo el padre Thomas un día, «hay una parábola que Jesús contó sobre un hombre que trabajó solo 1 hora en una viña, pero recibió el mismo salario que los que trabajaron todo el día. Los que trabajaron todo el día se quejaron de que no era justo. ¿Sabes qué respondió el dueño de la viña?» Negué con la cabeza. Dijo, «¿No puedo hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O tienes envidia porque soy generoso?» La misericordia de Dios no es como la justicia humana, David. No se trata de lo que merecemos. Si fuera así, ninguno de nosotros llegaría al cielo. Se trata de la generosidad infinita de Dios, de su deseo de salvar incluso a los perdidos, especialmente a los perdidos. «Pero maté a 2 personas», dije. «¿Cómo puede Dios perdonar eso?» «Porque Dios es más grande que nuestros pecados. Mira a San Pablo. Persiguió y mató cristianos. Mira al ladrón crucificado junto a Jesús. Toda una vida de crimen, pero en su último aliento pidió misericordia y Jesús le prometió el paraíso ese mismo día. La misericordia de Dios no tiene límites si nos arrepentimos sinceramente». Pensé en esas palabras durante días. El ladrón en la cruz. Un criminal como yo. Y Jesús le prometió el cielo. En marzo de 2019, 6 meses antes de mi ejecución programada, fui bautizado en la capilla de la prisión. Fue un momento extraño, estar esposado mientras el agua bendita tocaba mi frente, pero sentí algo que no había sentido en años, una pequeña chispa de esperanza. Empecé a ir a misa cada vez que podía. Recibía la comunión. Rezaba el rosario que el padre Thomas me había dado. Y siempre, llevaba conmigo una pequeña estampa de Carlo Acutis que el padre me había conseguido. La había plastificado para que durara y la guardaba en mi celda como mi posesión más preciada. Escribí una carta a la familia Chen. Les pedí perdón, sabiendo que no tenía derecho a pedírselo. Les dije que entendía si me odiaban, que yo también me odiaba por lo que había hecho. Les conté sobre mi conversión, no para justificarme o para ganar simpatía, sino porque necesitaba que supieran que sus seres queridos no habían muerto en vano. Su muerte me había llevado al corredor de la muerte, y el corredor de la muerte me había llevado paradójicamente a encontrar a Dios. La señora Chen me respondió 3 meses después. Su carta era breve. Decía que ella y su familia no podían perdonarme, que el dolor era demasiado grande. Pero decía que rezaría para que encontrara paz. Esas palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Mientras el calendario avanzaba hacia octubre de 2019, sentía una mezcla extraña de miedo y aceptación. No quería morir. Tenía 33 años, pero había matado a 2 personas, y bajo la ley de Texas, debía pagar con mi vida. Lo aceptaba. Lo que me aterraba no era la muerte en sí,
sino enfrentarme a Dios sabiendo lo que había hecho. Carlo, rezaba cada noche, tú moriste joven. Tú sabías que ibas a morir. Ayúdame a enfrentar mi muerte con una fracción de la fe que tú tuviste. Los últimos días llegaron rápidamente. El 10 de octubre de 2019, 2 días antes de mi ejecución, me permitieron recibir visitas finales. Mi abogado vino, todavía tratando de conseguir un aplazamiento de último minuto, aunque ambos sabíamos que era imposible. Algunos miembros de un grupo católico de oración que había estado rezando por mí vinieron a verme. El padre Thomas vino y pasó horas conmigo, rezando, hablando, preparándome. El 11 de octubre, mi último día completo en la tierra, ayuné. El padre Thomas me había sugerido que ofreciera este último día como un sacrificio, como Carlo había ofrecido su sufrimiento. Recé el rosario 5 veces. Leí pasajes de la Biblia. Miré la estampa de Carlo y traté de imaginar qué había sentido él en sus últimos días, enfermo en esa cama de hospital en Italia, sabiendo que su tiempo se acababa. Esa noche no dormí. Me senté en mi celda, mirando la pequeña ventana desde donde podía ver un pedazo de cielo estrellado. Pensé en todas las decisiones que me habían llevado a ese momento. Pensé en Robert y Michael Chen. Pensé en mi madre, a quien no había visto en más de 20 años. Pensé en todas las vidas que podría haber vivido si hubiera tomado decisiones diferentes. Y pensé en Carlo Acutis, ese chico italiano que había dicho, no yo, sino Dios, que había entendido a los 15 años lo que yo apenas estaba comenzando a comprender a los 33, que la vida no se trata de nosotros mismos, sino de algo infinitamente más grande. El 12 de octubre de 2019 amaneció claro y brillante. Era un sábado. Había una ironía cruel en que fuera un día hermoso. A las 6 de la mañana, los guardias vinieron a mi celda para la última inspección. A las 7, me dieron mi última comida. Pedí algo simple: hamburguesa, papas fritas y un batido de chocolate. No tenía mucho apetito, pero comí lo que pude. A las 8, el padre Thomas llegó para la confesión final. Me confesé de todos mis pecados, los viejos y cualquier pequeña falta reciente. Él me dio la absolución, y luego me dio la comunión por última vez. El cuerpo de Cristo, el pan del cielo. Lo recibí con lágrimas corriendo por mi rostro. Padre, le dije cuando terminamos, tengo miedo. Lo sé, hijo, respondió tomando mi mano a través de los barrotes. Era el primer contacto humano que había tenido en meses. Pero no estás solo. Dios está contigo, María está contigo, y Carlo está contigo. ¿Cree que Carlo realmente pueda interceder por mí? ¿Un asesino? Carlo amaba a todos, David. Incluso en su lecho de muerte, se preocupaba por los demás. Confía en él. Invócalo cuando llegue el momento. A las 3 de la tarde comenzaron los preparativos finales. Me permitieron ducharme. Me dieron ropa limpia, una camisa blanca y pantalones azules. Un guardia me cortó el cabello corto. Otro verificó mis signos vitales, una ironía macabra considerando lo que estaba por venir. A las 4, me llevaron a la celda de espera, justo al lado de la cámara de ejecución. Podía ver la camilla a través de una ventana de vidrio, las correas que asegurarían mis brazos y piernas, los tubos intravenosos que administrarían las drogas letales. Mi corazón comenzó a acelerarse. El miedo real, visceral, empezó a apoderarse de mí. El director de la prisión, el señor Harold Winters, un hombre corpulento de 50 años que había supervisado docenas de ejecuciones, vino a verme. Sullivan, dijo con un tono que no era cruel pero tampoco amable. ¿Tienes alguna solicitud final? ¿Puedo llevar esto conmigo?, pregunté, mostrándole la estampa de Carlo Acutis. Él la examinó, sorprendido. ¿Quién es? Carlo Acutis. Un beato. Bueno, será beato pronto. Es mi amigo. El director me miró por un largo momento. Puedes llevarla. Puedes sostenerla si quieres. Gracias, susurré. A las 5 de la tarde, me dijeron que era hora. Los testigos ya estaban en sus lugares detrás del vidrio de observación. Pude ver sus siluetas. El fiscal que había llevado mi caso, un representante del gobernador, la familia Chen,
algunos periodistas y unas pocas personas del grupo de oración católico que había estado rezando por mí. Los guardias me esposaron las manos al frente, una cortesía porque sabían que no iba a resistirme. ¿Listo?, preguntó uno de ellos. No, respondí honestamente, pero vamos. Caminé los 20 pasos desde la celda de espera hasta la cámara de ejecución. Cada paso se sentía como una eternidad. Mis piernas temblaban, mi boca estaba seca. Podía oír mi corazón latiendo en mis oídos. Entré en la cámara. Era pequeña, pintada de un verde pálido institucional, iluminada con luces fluorescentes duras. La camilla estaba en el centro, cubierta con sábanas blancas limpias. Los técnicos médicos esperaban en la esquina, evitando hacer contacto visual. Sullivan, acuéstate en la camilla, por favor, instruyó el director. Me acosté. La camilla era sorprendentemente cómoda, aunque supongo que no importaba mucho. Los guardias comenzaron a asegurar las correas alrededor de mis brazos, mi pecho, mis piernas. Cada correa que apretaban era como una cuenta regresiva. Cuando terminaron, no podía mover nada excepto mi cabeza. Un técnico se acercó con las agujas intravenosas. Encontró una vena en mi brazo izquierdo en el primer intento. El pinchazo fue apenas un pellizco comparado con el terror que sentía. Conectó los tubos a la aguja. Esos tubos pasaban a través de una abertura en la pared hacia la habitación contigua, donde otro técnico administraría las drogas. Primero el pentobarbital, un sedante que me dejaría inconsciente. Luego bromuro de pancuronio para paralizar mis músculos. Y finalmente cloruro de potasio para detener mi corazón. El director se paró junto a mí. David Sullivan, has sido condenado a muerte por el estado de Texas por el asesinato capital de Robert Chen y Michael Chen. ¿Tienes algunas palabras finales? Este era el momento, mi última oportunidad de hablar. Giré mi cabeza para poder ver a los testigos detrás del vidrio. No podía distinguir sus caras claramente debido al reflejo de las luces, pero sabía que estaban allí. Sabía que la familia Chen me estaba mirando. Señora Chen, comencé, mi voz temblando. Y a la familia de Robert y Michael. Lo siento. Sé que esas palabras no son suficientes. Sé que nada de lo que pueda decir devolverá a sus seres queridos. Pero necesito que sepan que he cargado el peso de lo que hice cada día durante 12 años. No pido su perdón porque no lo merezco. Solo pido que sepan que estoy verdaderamente arrepentido. Hice una pausa, tratando de controlar mi respiración. A mi familia, si están escuchando en algún lugar, lo siento por haberlos decepcionado. Siento haber desperdiciado la vida que me dieron. Otra pausa. Las lágrimas comenzaban a correr por mi rostro. Y a todos los que están aquí, quiero que sepan que en estos últimos años encontré algo que nunca pensé que encontraría. Encontré a Dios. Encontré esperanza. Encontré la posibilidad de redención, incluso para alguien como yo. Tomé una respiración profunda. Hay un joven santo, Carlo Acutis, que murió exactamente 13 años atrás hoy. Era solo un adolescente, pero entendió lo que yo tardé toda una vida en aprender. Que Dios nos ama a todos, incluso a los peores de nosotros. Carlo, si puedes oírme. Mi voz se quebró. Sentí el pánico comenzando a apoderarse de mí. Esta era la realidad. En unos minutos estaría muerto. «Listo», dijo el director, haciendo una señal al técnico. «¡Espera!», grité. No sabía qué estaba esperando. No habría rescates de último minuto. No habría llamadas del gobernador. Este era el final. Apreté la estampa de Carlo en mi mano derecha, aunque apenas podía moverla por las correas. «Carlo Acutis», dije en voz alta, claramente, «intercede por mí. Beato Carlo Acutis, ayúdame. No tengo miedo de morir si Dios me recibe. Ayúdame a encontrarlo, por favor». El director asintió nuevamente al técnico. Vi la mano del técnico moverse hacia la computadora que controlaba las bombas de medicación. «Carlo, confío en ti», susurré cerrando los ojos. «Llévame al cielo. Llévame con...». Y entonces sucedió. Un sonido ensordecedor llenó la habitación. No era una explosión, no era humano. Era como si algo enorme y poderoso hubiera atravesado las paredes de la realidad.
Las luces fluorescentes explotaron todas a la vez, lloviendo cristal. El edificio entero tembló, las paredes se sacudieron, y escuché gritos de pánico de los testigos. Abrí los ojos y lo que vi me dejó sin aliento. La habitación estaba llena de luz. No luz eléctrica, sino algo completamente diferente. Era dorada, cálida, y parecía tener su propia presencia, como si la luz misma estuviera viva. Llenaba cada rincón de la cámara de ejecución, tan brillante que debería haber sido cegadora, pero en cambio era lo más hermoso que había visto jamás. Y en medio de esa luz, lo vi. Carlo Acutis. No era una aparición vaga o etérea. Era sólido, real, tan tangible como los guardias que habían estado junto a mí segundos antes. Llevaba exactamente lo que llevaba en todas las fotos que había visto. La camisa roja de manga larga, jeans, zapatillas deportivas. Su cabello oscuro ligeramente ondulado caía sobre su frente, pero sus ojos brillaban con esa misma alegría que había visto en la foto del folleto, solo que multiplicada infinitamente. Estaba parado junto a mi camilla, mirándome con una sonrisa. No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Todo el miedo, todo el terror que había estado oprimiéndome, desapareció instantáneamente. En su lugar había una paz tan profunda, tan completa, que era casi dolorosa en su intensidad. Era como si toda mi vida hubiera estado caminando en la oscuridad y finalmente alguien hubiera encendido la luz. «David», dijo Carlo. Su voz era joven, con un ligero acento italiano, clara como una campana. «No tengas miedo». Traté de hablar, pero no pude. Las lágrimas fluían por mi rostro, pero eran lágrimas de una alegría abrumadora mezclada con incredulidad total. Podía oír gritos ahogados de los testigos. Alguien estaba gritando. Escuché al director gritar: «¿Qué demonios está pasando? ¡Corten la energía! ¡Detengan el procedimiento!». Pero Carlo parecía no darse cuenta de nada de eso. Su atención estaba completamente en mí. «Has llamado mi nombre», dijo simplemente. «Y yo he venido». «Carlo», finalmente logré susurrar. «¿Eres real? ¿Estoy alucinando?» Él sonrió más ampliamente. «Soy tan real como lo eres tú. Más real, de hecho, porque yo vivo en la verdad completa ahora». «Pero, ¿cómo? ¿Por qué?» «Porque pediste ayuda», respondió. «Y porque, aunque hayas hecho cosas terribles, tu corazón se ha vuelto hacia Dios. Eso es todo lo que importa al final, ¿sabes? No quién fuiste, sino quién elegiste ser». La luz a su alrededor pulsaba suavemente, como si respirara. Podía ver a través de ella hacia los testigos detrás del vidrio. Todos estaban de pie, algunos con las manos en la boca, otros simplemente congelados en shock. Los guardias se habían apartado de mí, apretados contra las paredes, sus rostros pálidos como la muerte. «Tengo tanto miedo», admitía Carlo. «He lastimado a tanta gente. ¿Cómo puedo enfrentarme a Dios?» Carlo extendió su mano y tocó mi frente. Su toque era real, físico, tibio. En el instante en que sus dedos tocaron mi piel, vi todo. Vi mi vida completa, cada momento, cada decisión. Vi todas las personas a las que había lastimado. Vi la noche del asesinato con una claridad terrible. Vi el miedo en los ojos de Robert Chen. Vi a Michael intentando proteger a su padre. Vi el dolor de sus familias. Pero también vi todo lo demás. Vi cada vez que alguien me había mostrado bondad y yo la había rechazado. Vi cada oportunidad que había desperdiciado. Vi la tristeza de Dios ante mis elecciones. Pero también vi otra cosa. Vi mi arrepentimiento. Vi cada noche que había llorado en mi celda. Vi cada oración torpe que había elevado. Vi mi bautismo. Vi cada vez que había recibido la comunión. Vi el cambio en mi corazón, pequeño y frágil, pero real. Y vi misericordia. Una misericordia tan grande, tan incomprensible, que no tenía palabras para ella. No era que mis crímenes no importaran. Importaban terriblemente. Las vidas que había tomado eran preciosas, insustituibles. Pero la misericordia de Dios era aún más grande. «Él te ama, David», dijo Carlos suavemente. «Siempre te ha amado,
incluso en tus peores momentos, incluso cuando te odiabas a ti mismo, y si entregas tu corazón a Él completamente, si confías en su misericordia, Él te recibirá. Pero las personas que maté... Ellos están con Dios ahora, dijo Carlo. Robert y Michael Chen están en la luz, y ellos han encontrado la capacidad de perdonar que no tenían en la tierra. El cielo transforma todo el dolor en comprensión. La luz comenzó a intensificarse aún más. Podía sentir algo cambiando en la habitación, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad espiritual. ¿Voy a morir ahora?, pregunté. Carlo asintió. Tu cuerpo sí. Tu condena se cumplirá. Pero tú, David Sullivan, tu alma, tu verdadero yo, vas a vivir. Vas a vivir más plenamente de lo que jamás has vivido. Tengo tanto miedo, repetí. Lo sé, dijo. Pero yo estoy aquí. No estarás solo. Te acompañaré. Miré a través del vidrio hacia los testigos. Ahora podía ver sus caras con claridad. La señora Chen estaba llorando, sus manos presionadas contra el vidrio. No era solo dolor en su rostro, era algo más. Asombro. Quizá incluso la más pequeña chispa de esperanza. El padre Thomas estaba allí, con los miembros del grupo de oración. Su rostro estaba radiante. Estaba haciendo la señal de la cruz una y otra vez, sus labios moviéndose en oración silenciosa. Incluso el director, ese hombre duro que había supervisado tantas ejecuciones, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Nunca había visto nada así. Ninguno de ellos lo había visto. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté a Carlo. Vas a morir como estaba programado, respondió. Pero no morirás solo ni con miedo. Morirás sabiendo que estás amado. Y cuando tu corazón dé su último latido, estaré allí para llevarte a casa. ¿A casa? Al lugar para el que fuiste creado, el lugar donde todas las lágrimas se enjugan, donde no hay más dolor, no más vergüenza, no más oscuridad, solo amor, solo luz, solo paz eterna. Sentí algo cambiando en mi cuerpo. Miré hacia mi brazo donde estaba la aguja intravenosa. El tubo estaba lleno de un líquido claro. El medicamento había comenzado a fluir. Está comenzando, dijo Carlo. El pentobarbital te hará dormir muy pronto. Ya podía sentirlo. Una pesadez se extendía por mi cuerpo. Mis párpados comenzaban a sentirse pesados. Carlo, dije, mi voz cada vez más débil. Gracias por venir, gracias por... No necesitas agradecerme, interrumpió gentilmente. Solo necesitas confiar. Confía en la misericordia. Confía en el amor. Confía en que todo, incluso esto, es parte de un plan más grande. ¿Qué les digo a Robert y Michael cuando los vea? Carlos sonrió. No necesitarás decir nada. Ellos sabrán. En el cielo, todo se entiende perfectamente. La pesadez se intensificaba. Podía sentir mi respiración haciéndose más lenta. Mi visión comenzaba a oscurecerse en los bordes, pero la luz de Carlo permanecía brillante, un faro en la oscuridad que se aproximaba. ¿Duele?, susurré. No, prometió Carlo. Es solo como dormir, y luego despertar en el lugar más hermoso que puedas imaginar. Mis ojos se estaban cerrando. Luché por mantenerlos abiertos, queriendo ver a Carlo hasta el último segundo. David, dijo Carlo. Su voz ahora parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Quiero que recuerdes lo que siempre dije en vida. Todos estamos llamados a ser santos. No hay excepciones. Tú fuiste llamado. Y aunque tomó un largo camino, aunque cometiste errores terribles, al final respondiste a ese llamado. Eso es lo que cuenta. Carlo, yo... Shh, dijo suavemente. Descansa ahora. Descansa en la misericordia. Descansa en el amor. Y cuando despiertes, estarás en casa. Sentí su mano tomando la mía, la que sostenía su estampa. Su toque era firme, real, reconfortante. Estaré contigo, prometió. Todo el camino. No te dejaré. Nunca te dejaré. Las lágrimas seguían fluyendo de mis ojos cerrados.
Pero no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de gratitud, de alivio, de una alegría que no tenía palabras. Podía oír voces distantes, el director, los guardias, los testigos, todos hablando a la vez, confundidos, aterrorizados, asombrados. La luz, ¿todos ven la luz? Hay alguien allí, hay alguien en la habitación con él. Esto no es posible, esto no es un milagro, es un verdadero milagro. Llamen al gobernador, detengan esto, algo está... Pero sus voces se desvanecían. Lo único que importaba era la presencia de Carlo, su mano sosteniendo la mía, su promesa de que no estaba solo. Sentí el segundo medicamento entrar en mi sistema. El bromuro de pancuronio. Mis músculos se relajaron completamente. Mi respiración se volvió superficial. Casi, susurró Carlo. Casi en casa, David. Solo un poco más. Y entonces vino el tercer medicamento. El cloruro de potasio. Sentí un leve ardor en mi pecho y luego... Nada. No nada. Algo. Algo tan grande que algo no le hace justicia. Mi corazón dio su último latido. Hubo un momento de transición, como cruzar un umbral. Un segundo estaba en la camilla, en la cámara de ejecución, con Carlo sosteniendo mi mano. Al siguiente, me encontré de pie. No en la cámara, en otro lugar. Era un lugar de luz indescriptible. No era solo que hubiera luz, era que el lugar mismo estaba hecho de luz. Y la luz estaba hecha de amor. No hay otra manera de describirlo. Cada partícula de luz era amor concentrado, amor tan puro y poderoso que cada célula de mi ser respondía a él. Carlo estaba junto a mí, todavía sosteniendo mi mano. Pero ahora había otros también. Figuras de luz, seres que irradiaban alegría y paz. Y entonces vi a dos hombres acercándose, uno mayor, uno joven, Robert y Michael Chen. Mi primer instinto fue huir, esconderme, gritar disculpas, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, ellos estaban frente a mí. No había ira en sus rostros, no había acusación, solo comprensión. David, dijo Robert Chen. Su voz era bondadosa, gentil. Estás en casa. Pero yo los maté, dije, las palabras saliendo en un torrente. Yo tomé sus vidas. Michael Chen extendió su mano y la puso en mi hombro. Aquí vemos con los ojos de Dios, dijo. Vemos tu arrepentimiento, vemos tu transformación, vemos que el hombre que nos mató ya no existe. Ha sido hecho nuevo. No merezco... Ninguno de nosotros merece esto, interrumpió Robert suavemente. Esa es la naturaleza de la gracia. No es sobre merecer, es sobre amar y ser amado. Caí de rodillas, sollozando. Pero estas lágrimas no eran de dolor. Eran de una liberación tan profunda que era casi extática. Todas las cadenas que había cargado, toda la culpa, toda la vergüenza, toda la oscuridad, se estaban derritiendo bajo la luz de este amor infinito. Robert y Michael se arrodillaron junto a mí. Carlo estaba allí también. Y otros, tantos otros, todos rodeándome con su presencia luminosa. Bienvenido a casa, dijeron. Bienvenido a casa. Y en ese momento supe con una certeza absoluta que la misericordia de Dios era real, que el amor de Dios era más grande que cualquier pecado, que la redención era posible, incluso para alguien como yo. Había muerto, pero estaba más vivo de lo que jamás había estado. Había sido ejecutado, pero había sido liberado. Había sido un asesino, pero ahora era un hijo amado de Dios. Y todo porque un joven italiano de 15 años, que había muerto de leucemia 13 años antes, había respondido al llamado de un condenado a muerte y le había mostrado el camino a casa. De vuelta en la cámara de ejecución, mi cuerpo yacía inmóvil en la camilla. El director Winter se acercó con manos temblorosas, algo que nunca hacía. Había supervisado 53 ejecuciones en su carrera y nunca había temblado. Verificó mi pulso en mi cuello. Esperó 30 segundos. Verificó de nuevo. Finalmente asintió solemnemente. Hora de la muerte.
6:17 p.m. 12 de octubre de 2019. Dijo su voz, pero era apenas un susurro ronco. Normalmente lo decía con voz firme y profesional. Esta vez sonaba como un hombre que acababa de ver algo que había roto su comprensión del mundo. Pero todos en esa habitación sabían que habían presenciado algo que desafiaba toda explicación racional. La luz que había llenado la cámara de ejecución, tan brillante que debería haber cegado, pero en cambio llenó sus corazones con un calor inexplicable. La figura que habían visto junto a mí, tan real y sólida como cualquiera de ellos. Las palabras que habían escuchado, aunque solo mis labios se habían movido. El director Winters dijo después en una entrevista confidencial que dio a un investigador de la iglesia: «He supervisado docenas de ejecuciones. He visto hombres morir con dignidad. He visto hombres morir con terror. He visto hombres morir con ira. Pero nunca, nunca en mi vida, he visto a un hombre morir con esa expresión de pura alegría en su rostro». David Sullivan estaba sonriendo cuando su corazón se detuvo. Y la luz. Dios mío, la luz. Todavía la veo cuando cierro los ojos. Uno de los guardias que había estado en la habitación, un hombre llamado Marcus Johnson que había trabajado en Polunsky durante 15 años, pidió un traslado al día siguiente. No podía soportar estar en ese edificio otra noche. Dijo a sus compañeros: «Vi algo allí. No sé qué era, pero era real. Era más real que cualquier cosa que haya visto en mi vida. Y si eso era real, entonces todo lo demás en lo que he creído necesita ser cuestionado». Los técnicos médicos que habían administrado las drogas letales se negaron a hablar con la prensa, pero uno de ellos, una mujer llamada Sarah Chen, sin relación con las víctimas, se convirtió al catolicismo 6 meses después. Cuando le preguntaron por qué, dijo simplemente: «Porque vi un milagro. Y cuando ves un milagro verdadero, no puedes seguir viviendo como si Dios no existiera». Detrás del vidrio de observación, los testigos estaban en varios estados de shock y asombro. El fiscal que había llevado mi caso, un hombre llamado James Morrison, salió de la sala tambaleándose, su rostro pálido como la creta. Se sentó en un banco en el corredor y lloró. 30 años prosecutando criminales, enviando hombres a muerte, convencido de que estaba haciendo justicia. Y ahora esto. ¿Qué significaba? ¿Había estado equivocado todo este tiempo? Los periodistas presentes escribieron artículos cuidadosos, usando palabras como fenómeno inusual y experiencia reportada en lugar de milagro. Pero en conversaciones privadas, en bares después de enviar sus artículos, admitían que no podían explicar lo que habían visto. Uno de ellos, un reportero veterano del Houston Chronicle llamado Tom Bradley, escribió en su diario personal: «En 40 años cubriendo noticias he visto de todo: guerras, desastres naturales, crímenes horribles. Pensaba que no había nada que pudiera sorprenderme. Me equivocaba. Lo que vi en esa cámara de ejecución no era de este mundo. Y no sé cómo procesar eso». El padre Thomas McCarthy, parado detrás del vidrio con los miembros del grupo de oración católico que había estado rezando por mí durante meses, tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero estaba sonriendo. Era una sonrisa de validación, de alegría, de gratitud profunda. Había pasado 20 años ministrando en el corredor de la muerte, creyendo que su trabajo importaba, que Dios usaba incluso esos lugares oscuros para su gloria. Pero a veces, en los momentos más difíciles, había dudado, ya no dudaba. Se arrodilló allí mismo, en la sala de observación, y rezó en voz alta un Te Deum, un antiguo himno de acción de gracias. Algunos de los testigos se le unieron. Otros solo miraban, aturdidos, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Pero la persona cuya reacción sería la más importante era la señora Chen, la madre de Michael Chen y viuda de Robert Chen. Había venido a ver mi ejecución porque sentía que la merecía después de lo que le había hecho a su familia. Había venido esperando sentir satisfacción, cierre, justicia finalmente servida. En cambio, vio algo que cambió todo. Ella describió después lo que vio. La habitación se llenó de luz. No era luz normal, era cálida, viva, como si la luz misma tuviera amor. Y entonces vi a un joven parado junto a David. Usaba ropa moderna,
como un adolescente normal, pero su rostro brillaba. No puedo explicarlo de otra manera. Y David estaba mirándolo como si fuera lo más hermoso que había visto jamás. Tenía paz en su rostro, paz real, del tipo que yo no he sentido desde que perdí a mi esposo y a mi hijo. La señora Chen salió de la prisión esa noche transformada. Fue directamente a la iglesia católica más cercana, aunque eran casi las 9 de la noche. Encontró al sacerdote, el padre Miguel Ángel Rodríguez, a punto de cerrar. Le contó lo que había visto. Le preguntó sobre Carlo Acutis, porque había escuchado mi invocación. Le pidió ayuda para entender lo que había presenciado. El padre Rodríguez, conociendo la historia de Carlo, le explicó quién era el joven beato. Le mostró fotos. La señora Chen lo reconoció inmediatamente. Era el joven que había estado en la cámara de ejecución. «Necesito perdonar», dijo la señora Chen al padre Rodríguez. «Pensé que quería venganza. Pensé que verlo morir me daría paz. Pero lo que vi hoy, si Dios pudo mostrar tanta misericordia a David Sullivan, ¿cómo puedo yo negarme a perdonar? Si Carlo Acutis, tan joven y puro, vino a acompañar a un asesino en sus últimos momentos, ¿quién soy yo para aferrarme al odio?» El padre Rodríguez la ayudó a comenzar un proceso de sanación. No fue instantáneo, no fue fácil, el perdón verdadero nunca lo es. Pero ella comenzó a rezar por mí, por mi alma, pidiendo que Dios me recibiera con misericordia. Comenzó a rezar pidiendo la intercesión de Carlo Acutis. Y lentamente, con el tiempo, encontró una paz que había pensado que era imposible. 12 días después de mi ejecución, el 24 de octubre de 2019, el padre Thomas celebró una misa en mi memoria en la capilla de la prisión. Era algo inusual. Las misas conmemorativas para condenados ejecutados eran raras. Pero el padre Thomas insistió, y la administración de la prisión, todavía conmocionada por lo que había ocurrido, permitió. Más de 100 personas asistieron. Guardias que habían trabajado en el corredor de la muerte. Prisioneros a quienes se les permitió asistir bajo estricta supervisión. Miembros del grupo de oración católico. Y sorprendentemente, 15 prisioneros del corredor de la muerte que habían oído la historia de lo que sucedió en mi ejecución. Todos ellos pidieron ser bautizados en la fe católica. Uno de ellos, un hombre llamado Raymond Foster que llevaba 16 años en el corredor de la muerte, explicó: «Si Dios envió a un santo joven para acompañar a David Sullivan en sus últimos momentos, eso significa que Dios no nos ha abandonado. Incluso aquí, en este lugar de muerte, Dios está presente. Quiero conocer a ese Dios. Quiero conocer a Carlo Acutis. Quiero la misma paz que vi en el rostro de David cuando murió». La historia comenzó a extenderse. Primero localmente, en Houston y en el área de Livingston donde estaba la prisión. Luego por todo Texas. Luego nacionalmente. Las redes sociales amplificaron cada detalle, cada testimonio, cada reporte de testigos presenciales. Los escépticos lo descartaron inmediatamente. Alucinaciones colectivas, dijeron. Fenómeno psicológico causado por el entorno emocional cargado de una ejecución. Proyección de culpa y esperanza en una situación traumática. Algunos sugirieron que había sido un mal funcionamiento de las luces eléctricas, que el sistema eléctrico de la prisión había tenido un cortocircuito que causó destellos de luz que la gente interpretó equivocadamente. Pero el problema con esas explicaciones era que no podían dar cuenta de todos los detalles. El hecho de que múltiples personas, en diferentes partes de la habitación, con diferentes trasfondos y creencias, todas reportaran ver exactamente lo mismo. El hecho de que la luz no había sido un destello momentáneo, sino que había durado varios minutos. El hecho de que las descripciones de la figura que todos vieron coincidían perfectamente con las fotografías de Carlo Acutis, aunque muchos de los testigos nunca habían oído hablar de él antes de ese día. Un mes después de mi ejecución, el padre Thomas recibió una visita de un funcionario de la arquidiócesis de Galveston, Houston. La iglesia había comenzado una investigación preliminar del evento, recogiendo testimonios, examinando evidencia, tratando de determinar si había sido genuinamente sobrenatural o si había una explicación natural. Entrevistaron a todos los testigos presenciales. Compararon sus testimonios. Examinaron los registros eléctricos de la prisión esa noche. No habían habido mal funcionamientos.
Consultaron con expertos en fenómenos psicológicos de masas, y no pudieron encontrar una explicación que diera cuenta de todo lo que había sucedido. El investigador principal, Monseñor Patrick O'Brien, escribió en su informe preliminar: si bien es demasiado pronto para determinar con certeza que este evento fue milagroso en naturaleza, los testimonios consistentes de múltiples testigos creíbles, la falta de cualquier explicación natural plausible y la profundidad del impacto espiritual en aquellos que lo presenciaron, todo sugiere que algo extraordinario ocurrió en esa cámara de ejecución el 12 de octubre de 2019. La señora Chen dio una entrevista al Houston Chronicle en noviembre de 2019 que se volvió viral. Sus palabras, simples pero poderosas, tocaron corazones en todo el país. Perdí a mi esposo y a mi hijo por la violencia de David Sullivan. Nada puede traerlos de vuelta. Pero lo que vi en esa habitación el día de su ejecución me mostró algo que necesitaba ver: que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado humano. No sé qué vi exactamente. Los investigadores de la iglesia están tratando de determinar eso, pero sé esto: vi paz en el rostro de un hombre que estaba muriendo. Vi algo santo. Y si Dios pudo mostrar tanta misericordia a David Sullivan, entonces tal vez yo también pueda encontrar la manera de perdonar. Tal vez todos podamos. Su entrevista llevó a una conversación nacional sobre la pena de muerte, sobre la redención, sobre el perdón. Programas de noticias debatieron el evento. Podcasts lo analizaron. Iglesias de todo el país hablaron sobre ello desde el púlpito. Y la devoción a Carlo Acutis explotó en Estados Unidos. Antes de mi ejecución, era relativamente desconocido fuera de círculos católicos devotos. Después, su historia se difundió rápidamente. Las iglesias comenzaron a enseñar sobre él. Los grupos juveniles lo adoptaron como modelo a seguir. Las tiendas religiosas no podían mantener suficientes estampas de oración de Carlo en stock. El 10 de octubre de 2020, casi exactamente un año después de mi ejecución, Carlo Acutis fue beatificado en una ceremonia en Asís, Italia. Aunque la ceremonia había sido planeada desde antes de mi muerte, el evento en Texas había elevado su perfil internacional de manera significativa. Miles de peregrinos estadounidenses viajaron a Asís para la beatificación, muchos de ellos llevando historias sobre cómo mi testimonio los había llevado a conocer a Carlo. El padre Thomas recibió un correo durante meses de personas de todo el mundo que querían saber más sobre lo que había sucedido. Prisioneros de otros estados escribiendo para decir que mi historia les había dado esperanza. Familias de víctimas de crímenes escribiendo para decir que el ejemplo del perdón de la señora Chen los había inspirado a buscar su propia sanación. Y hubo conversiones. Muchas. El guardia Marcus Johnson eventualmente regresó a Polunsky, pero ahora como un hombre completamente diferente. Se hizo católico, comenzó a asistir a misa diaria, se ofreció como voluntario para ayudar al padre Thomas en su ministerio. Ese día cambió mi vida, dijo en una entrevista. Vi que hay más en este mundo de lo que podemos ver con nuestros ojos. Vi que Dios es real. Y una vez que ves eso, no puedes vivir de la misma manera. Los 15 prisioneros del corredor de la muerte que fueron bautizados comenzaron un grupo de oración que aún continúa hoy. Se llaman a sí mismos los amigos de Carlo. Rezan el rosario juntos, estudian la vida de los santos, se apoyan mutuamente mientras enfrentan sus propias ejecuciones o continúan sus interminables años de encarcelamiento. 5 de ellos han sido ejecutados desde 2019. Los 5 murieron con estampas de Carlo Acutis en sus manos, invocando su intercesión, enfrentando la muerte con la misma paz que yo había encontrado. Mi historia se incluyó en el dossier que la Iglesia Católica presentó al Vaticano como parte del proceso de canonización de Carlo Acutis. No como evidencia de un milagro, eso requeriría una investigación mucho más profunda y un proceso formal, sino como testimonio del impacto continuo de Carlo desde el cielo, de su intercesión activa por las almas que lo invocan, especialmente las más perdidas y desesperadas. El postulador de la causa de Carlo, el oficial del Vaticano responsable de reunir evidencia para su canonización, escribió en una nota: el caso de David Sullivan es notable no solo por el evento extraordinario reportado en su ejecución,
sino por la transformación genuina de su corazón en sus años finales. Pasó de ser un joven lleno de rabia y violencia a un hombre de profunda fe y arrepentimiento sincero. Su devoción a Carlo Acutis, su invocación del joven beato en su momento final y el impacto espiritual subsecuente en docenas de personas, todo apunta a la realidad de la comunión de los santos y el poder de la intercesión. Hoy, casi 5 años después de mi ejecución, mi historia continúa tocando vidas. El padre Thomas escribió un libro sobre su ministerio en el corredor de la muerte, dedicando un capítulo completo a mí y a lo que sucedió ese día. La señora Chen ha hablado en conferencias sobre perdón y sanación, siempre mencionando cómo presenciar mi ejecución la llevó a su propio camino de paz. La cámara de ejecución en Polunsky ha visto docenas de ejecuciones más desde la mía. Pero los guardias y el personal que estuvieron allí ese 12 de octubre de 2019 dicen que la habitación se siente diferente ahora. Algunos reportan sentir una presencia de paz. Otros dicen que ocasionalmente perciben un aroma dulce, como flores, que no tiene fuente identificable. No hay explicación oficial para estos reportes, pero quienes trabajan allí han aprendido a no cuestionar lo inexplicable. Mi tumba está en un pequeño cementerio católico cerca de Houston, pagada por una colección que el padre Thomas organizó. En mi lápida está grabado mi nombre, las fechas de mi nacimiento y muerte, y una oración simple. Beato Carlo Acutis, intercede por él. Personas que nunca me conocieron visitan mi tumba, dejan flores, rezan. No por mí específicamente, sino porque mi historia les ha dado esperanza de que nunca es demasiado tarde para volverse a Dios, que ningún pecado es demasiado grande para la misericordia divina. Y en algún lugar en el cielo, creo que Carlo Acutis sonríe. Ese chico italiano de 15 años que amaba los videojuegos y la Eucaristía, que decía que todos estamos llamados a ser santos, que ofreció sus oraciones y su sufrimiento por un mundo que desesperadamente necesita esperanza, sigue haciendo exactamente lo que hizo en vida, señalando a las personas hacia Jesús, mostrando que Dios está presente incluso en los lugares más oscuros, demostrando que la misericordia triunfa sobre el juicio. Él vino cuando lo llamé, y me llevó a casa. Si esta historia de redención e intercesión milagrosa tocó tu corazón, te invito a pedir la intercesión del beato Carlo Acutis en tu propia vida. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, la misericordia de Dios te espera. Suscríbete al canal para más testimonios que fortalecen nuestra fe. Dale like si esta historia te impactó profundamente. Y activa la campanita para no perderte más milagros que nos recuerdan que el amor de Dios no tiene límites.